Hoy, como les estaba comentando, vamos a desarrollar cuáles son los aportes que Sara Paín nos brinda para abordar las dificultades en el aprendizaje escolar. Ella propone algunas relaciones entre la educación, la cultura y el aprendizaje, propone distintas dimensiones, también condiciones internas y externas en ese proceso, y además una mirada multifactorial respecto de las dificultades o problemáticas que pudieran obstaculizar el proceso de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes. Sara Paín es argentina, pero desde hace mucho tiempo vive en París. Ella estudió filosofía y también se doctoró en psicología, ha escrito distintos libros y artículos que son considerados muy valiosos por el aporte que hace a la educación en general, al aprendizaje en particular, y sobre todo es una referente de la psicopedagogía, y si bien, bueno, no, nosotros y nosotras nos ocupamos de otra disciplina, que es la fonoaudiología, pero bueno, son campos disciplinares diferentes que se ocupan de acompañar las trayectorias escolares de niñas y niños, y por supuesto siempre nos nutrimos de los distintos saberes y experiencias. Esta autora toma los postulados de Piaget y de Freud para pensar en el aprendizaje escolar y sus posibles dificultades. Entiende que el aprendizaje se inscribe dentro de la transmisión de la cultura, es decir, que es singular de una determinada comunidad y época, que la educación cumple con distintas funciones. Una de ellas es la función conservadora, porque garantiza la continuidad de la especie humana. Digamos, la escuela, a través de sus enseñanzas y las experiencias que propone, permite que vayan compartiéndose valores, creencias, rituales, costumbres que son propias de cada cultura. Tiene una función socializadora, porque propicia justamente que los sujetos sean parte de un determinado grupo social, que se apropien de las normativas y las particularidades que tiene ese grupo del cual forma parte. Es represiva porque garantiza la supervivencia específica del sistema, es decir, en la escuela también se expresan algunas cuestiones que tienen que ver con lo que sucede en la realidad en relación al poder, a las clases sociales, a la actividad socioeconómica, pero a su vez también es transformadora, ¿no? Porque las propias contradicciones del sistema generan modificaciones, transformaciones y revoluciones. De hecho, sabemos que de las instituciones escolares, sobre todo de las universidades y facultades, han nacido, o por lo menos se han gestado, líderes políticos, militantes, que justamente quieren generar algunas transformaciones en la sociedad. Sara Paín sostiene que el proceso educativo tiene que ver con un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual participan docentes y estudiantes, y que tiene que ver también con todos los comportamientos que son dedicados para transmitir y transferir la cultura. Enseñar consiste en mostrar, poner señales, marcar, crear una huella en aquel sujeto que aprende. Es algo similar a lo que propone Clear. No sé, ¿alguien? Sí. Sí, ahí te aceptes a Manuela. Perfecto. ¿No? Y que, digamos, la educación es compartida por la familia y por la escuela. En primer lugar, es la familia la que empieza a educar a esa niña, ese niño, y a transmitirle la cultura. Lo hace, por supuesto, desde la educación informal, y la escuela luego aparece en escena para continuar con ese proceso desde las formalidades que le corresponden como institución educativa. Sara Paín considera que el aprendizaje no es una estructura, sino que es un lugar de articulación. Perdón, hay otra alumna que quiere ingresar, Jazmín. Pero no me aparece. Recién la admití a Jazmín. Si no me equivoco, me pareció ella. Debo haber admitidas a las dos al mismo tiempo, porque a veces pone que son varios los que piden la admisión. Quizás llegó tarde el mensajito. Gracias, Manu.
Bueno, esta autora dice que en el aprendizaje coincide en un momento histórico un organismo, un sujeto y una etapa genética del aprendizaje, por eso considera que existen distintas dimensiones que ahora vamos a desarrollar. Por un lado, considera la dimensión biológica, fíjense que mucho tiene que ver con esta propuesta que hace Constantopoulos, que vimos hace un tiempo, cuando explica que la salud se expresa en diferentes dimensiones, una de ellas es la biológica, y que tiene que ver con todas las funciones comunes a la vida y al conocimiento, la memoria, la atención, las conductas sensoriomotrices, la herencia dada por el ADN, una dimensión cognitiva, que como diría Constantopoulos, tiene que ver con la dimensión racional, con la capacidad que tenemos las personas de poder reflexionar y construir saberes y aprendizajes. Y aquí Sarah Palin lo que dice es que existen distintos tipos de conocimientos, los que son adquiridos como nuevas conductas, los que tienen que ver con el aprendizaje de las legalidades y el aprendizaje estructural vinculado a las estructuras lógicas del pensamiento, porque las niñas y niños que ingresan a la institución educativa aprenden hábitos, costumbres, rituales que tienen que ver con su comportamiento, aprenden las normativas que permiten ser parte de esta nueva institución social y que los prepara hacia el futuro para ser parte de una determinada comunidad o sociedad, y también, por supuesto, con todos los conocimientos que pone a disposición para que las niñas y los niños se apropien de esos nuevos saberes que tienen que ver con la lengua escrita, las matemáticas, las ciencias y el arte. Además de estas dimensiones, ella considera que interactúan dos condiciones, las condiciones externas y las condiciones internas. Las condiciones externas tienen que ver con las acciones que desarrollan las y los docentes, ¿sí?, para propiciar y promover los aprendizajes de las infancias y adolescencias, y con el diseño curricular, es decir, con aquellos contenidos que se eligen y el modo en que se organizan las prácticas educativas para que sea posible el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sostiene que esa acción siempre debería tender a promover las condiciones internas de cada sujeto de aprendizaje, ¿sí? Es decir, que interactúan entre sí. Las condiciones internas del aprendizaje le pertenecen a las y los estudiantes, son las capacidades que cada uno de ellos y ellas posee y de las cuales se va a valer para transitar ese proceso. Y dice que aparecen en tres planos. Por un lado, el cuerpo como infraestructura neurofisiológica o el organismo y sus condiciones que siempre deben estar disponibles para el aprendizaje, sobre todo si lo pensamos en la infancia. La condición cognitiva del aprendizaje, ¿sí?, que tiene que ver con justamente las conceptualizaciones e ideas y saberes previos con que las chicas y chicos cuentan al momento de ingresar a la escuela y el despliegue que pueden hacer para apropiarse de saberes cada vez más complejos y abstractos, y la dinámica del comportamiento. Esto tiene que ver con la tríada pedagógica que ella propone y que dice que es crucial en la educación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esa tríada está formada por una relación que se da entre el saber de las y los docentes que ponen a disposición, entre las capacidades cognitivas de las y los estudiantes y los contenidos curriculares que se eligen, se diseñan, se proponen y se organizan en las prácticas educativas. Esto es muy interesante porque si pensamos en el modelo anterior que desarrollamos la semana pasada, que tenía que ver con el enfoque por destreza de Borsone de Manrique y Signorini, como otras perspectivas reduccionistas y simplistas, como las neurociencias, como las propuestas de los manuales de los trastornos mentales, en relación a su mirada sobre el desarrollo y el aprendizaje, aquí esta autora, ¿qué hace? Contempla la complejidad del proceso, que en el aprendizaje escolar participan docentes y estudiantes, y que además hay cuestiones que son de índole institucional, como la currícula escolar, el calendario académico, y que eso va a incidir en las posibilidades de aprendizaje de cada sujeto. Respecto de las dificultades que pudieran suceder en este proceso, esta autora considera que existen diferentes factores que intervienen y que pueden interactuar entre sí,
¿sí? Que son los factores orgánicos, psicógenos, específicos y ambientales. Vuelve a tomar en cuenta estas distintas dimensiones para pensar en estos factores y es de utilidad para poder interpretar muchas veces los obstáculos que se presentan en el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes con los cuales pudiéramos trabajar. Los factores orgánicos, ¿sí?, tienen que ver con la integración anatómica, con el funcionamiento de los analizadores y los órganos que están comprometidos en la manipulación de los objetos del entorno. Profe, disculpe. Sí. No la aceptó a Manuela todavía. Ahora sí me aparece. Ah, genial, gracias. Perdón. De nada. Bien, como decía, los factores orgánicos tienen que ver con la integridad anatomofuncional, con los analizadores, con los dispositivos que intervienen en el proceso de aprendizaje escolar y que pertenecen a la dimensión biológica orgánica. También con lo genético, ¿sí?, que es considerado como importante. Lo que dice esta autora es que no quiere decir que este tipo de perturbaciones que podrían suceder en el orden de lo neurológico, lo cortical o lo glandular, van a incidir directamente en el aprendizaje escolar, sino que pueden traer otras consecuencias que, en definitiva, se conviertan en un obstáculo para poder aprender en la escuela. Los factores específicos tienen que ver con todas las problemáticas que comprometen las noxias, las praxias y el lenguaje. Lo que explica esta autora es que si hay un compromiso en alguna de esas áreas del desarrollo, esto va a tener incidencia específicamente, y ahí su nombre, en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita. ¿Por qué? Porque para que las niñas puedan aprender a leer y a escribir, necesitan del desarrollo de su lenguaje, de la organización del lenguaje interior, de su capacidad para comunicar, comprender y expresar, porque eso va a verse reflejado en la lectura y la escritura, entendida como la construcción de sentido. Y por supuesto las noxias y las praxias también son importantes, porque son requeridas al momento de leer y escribir, ¿sí? No es que ella deja justamente a la lectoescritura circunscrita a lo sensoriomotriz. No, entiende que el lenguaje es fundamental. Dentro de los factores psicógenos, podríamos pensar en esta dimensión psíquica o subjetiva en relación a la salud, que por supuesto puede impactar en el aprendizaje escolar. Esta autora dice que el hecho de no aprender puede presentarse como un síntoma o como una inhibición. El síntoma siempre intenta significar, expresar algo que le está sucediendo al sujeto en relación a esa acción del aprender. En el próximo teórico vamos a ver un caso clínico vinculado a este ejemplo que les voy a dar. Por ejemplo, hay niñas y niños que presentan dificultades para aceptar las reglas, las normas que impone la institución educativa y que también se ven reflejadas, por ejemplo, en el proceso de aprendizaje de la lengua escrita, entendiendo que la lengua escrita es un sistema de representación lingüística que tiene sus propias legalidades y convenciones. Entonces, muchas veces, estas niñas y niños que presentan estas dificultades también se replican al momento de aprender a leer y escribir. Puede suceder que haya una inhibición, y que esa inhibición implique una retracción intelectual del yo, porque esa niña o ese niño no desea aprender, hay que indagar cuáles son los motivos por los cuales aparece esa dificultad, y en otros casos puede suceder que estos sujetos estén transitando situaciones traumáticas y por lo cual su atención, toda su libido, todos sus deseos estén puestos en resolver, en tramitar ese pesar, y entonces el aprendizaje queda de lado, ¿sí? Que hoy vamos a tratar también de pensarlo en el contexto actual en el que estamos viviendo, para entender el impacto que esto puede tener en las niñas y niños de hoy que están aprendiendo. Los factores ambientales tienen que ver con el entorno material del sujeto del aprendizaje, con las posibilidades reales que les brinda su medio.
con la cantidad y calidad de estímulos que les ofrecen, tanto en el contexto del hogar, en relación a el acercamiento a los bienes culturales, a la literatura, a los libros, al arte, por ejemplo, y también en la oferta que hace la escuela como institución, ¿sí? Y en el modo en que diseña sus prácticas educativas para propiciar o no esos aprendizajes. Entonces aquí la autora considera que, por ejemplo, niñas y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social se encuentran en desventaja. Y este es un factor ambiental que opera negativamente en el proceso de aprendizaje escolar, ¿sí? Que a veces se utilizan métodos, técnicas que son inadecuadas, que no contemplan al sujeto que aprende como un ser cognoscente con sus propios recursos lingüísticos y cognitivos, y eso también dificulta la posibilidad de aprender. Entonces, ella considera que en general este tipo de factores ambientales que operan negativamente están más vinculados a problemas escolares, porque no tienen que ver con cada niña o niño en particular, sino con el modo en que la institución interviene en el aprendizaje o en que el contexto no acompaña ni promueve los aprendizajes de las niñas y los niños. Estos factores pueden presentarse en un mismo sujeto e ir interactuando entre sí para generar obstáculos del proceso de aprendizaje escolar, en el proceso de apropiación de la lengua escrita, de los conceptos científicos y de todos los saberes que ofrece la escuela. Es decir, las causas pueden ser múltiples. No hay una mirada aquí simplista, unicausal o unidireccional. Todo lo contrario. Y se insiste con la importancia de contemplar estos factores, entendiendo que siempre debemos valorar la subjetividad, la singularidad de cada niña, niño o adolescente que aprende, su historia y su contexto. Esta autora hace referencia al diagnóstico psicopedagógico, que como decía antes, pertenece a un campo disciplinar diferente, pero fíjense que es interesante lo que propone y que en algún punto hay acuerdos con lo que proponemos desde este espacio, y dice que el diagnóstico psicopedagógico es un proceso por el cual intentamos comprender el particular posicionamiento subjetivo de un niño en relación con el aprendizaje. Y que esta concepción propone tomar en cuenta la dificultad que presenta esa niña o ese niño, realizar un diagnóstico correcto y planificar un abordaje terapéutico apropiado para cada sujeto. Y que también es necesario pensar y ofrecer estrategias a las y los docentes para que el aprendizaje sea potencialmente significativo. En definitiva es lo que siempre tratamos de mostrar, ¿no? El diagnóstico debe ser una brújula que oriente, que guíe hacia las alternativas terapéuticas, que ese diagnóstico siempre debe atender a cada niña o niño en particular, valorando su historia y su contexto, y que para que realmente podamos propiciar efectos terapéuticos, tanto en su desarrollo como en sus aprendizajes, es fundamental el trabajo interdisciplinario. Esto incluye siempre a la familia y siempre a la institución educativa, además de otros profesionales de la salud que por supuesto pueden intervenir. Y que quienes trabajamos con niñas, niños y adolescentes y conocemos acerca del desarrollo y los aprendizajes, debemos sugerir, acompañar la trayectoria escolar y también acompañar a las y los docentes para que puedan desarrollar intervenciones pedagógicas más apropiadas a las particularidades, la singularidad y las dificultades que pueda presentar una niña o un niño en el contexto educativo. Entonces, valoramos este enfoque porque Sara Paín nos permite comprender, al igual que otras autores y autoras que tenemos en cuenta, la complejidad del aprendizaje escolar, porque entiende que siempre se enmarca en una determinada época, cultura y comunidad, ¿sí? Por eso van suscitándose determinadas transformaciones, porque resalta la importancia de la tríada psicopedagógica, es decir,
Las niñas y niños aprenden junto con sus docentes y las decisiones institucionales que se tomen respecto del diseño curricular y las prácticas educativas son fundamentales, es decir, no deja la responsabilidad de la problemática del aprendizaje en el interior de las niñas y los niños, como sucede desde muchas otras perspectivas. No, aquí las responsabilidades están compartidas. Por supuesto que valora a la niña y al niño, al adolescente, como un sujeto cognoscente, epistémico, inteligente y además pleno de una subjetividad que está en construcción, porque valora los aportes del psicoanálisis y del constructivismo. Consideramos que este abordaje multifactorial de las dificultades del aprendizaje nos permite interpretar los obstáculos a los que pudieran enfrentarse niñas, niños y adolescentes que pudieran llegar a nosotras y a nosotros en una consulta. Tomando en cuenta estas ideas propuestas por Sara Paín, podríamos pensar también, por ejemplo, en este contexto de pandemia que estamos transitando y de qué manera esto ha afectado nuestras vidas, las de todas las personas, pero sobre todo de las niñas, niños y adolescentes, e incluso también en el aprendizaje escolar. Para pensar cómo hay algunos factores que aparecen justamente porque estamos transitando una nueva época, o por lo menos un contexto histórico singular, que realmente nos tomó por sorpresa y entonces bueno, eso afectó nuestras vidas y rutinas cotidianas. La pandemia del COVID-19, que implicó tomar una serie de medidas de cuidado para justamente resguardar la salud de la comunidad, afectó fundamentalmente la comunicación, porque como esas medidas de cuidado tenían que ver con el aislamiento, el distanciamiento físico, eso generó que hubiese nuevas maneras de interactuar. Entonces aparecieron en escena, por un lado, los encuentros virtuales, a los cuales ya nos hemos ido acostumbrando, y los encuentros presenciales también se vieron afectados. ¿Sí? Pensamos en nosotros que ya somos personas adultas. Cuando participamos de encuentros virtuales, sabemos que tenemos que realizar un mayor esfuerzo, aplicar y desarrollar nuevas estrategias discursivas, comunicativas y lingüísticas, desde distintas ciencias y disciplinas que van desde la neurología hasta la psicología. Se ha demostrado que este tipo de intercambios nos demandan un mayor trabajo de cognición y de atención, sin contar los obstáculos que suelen suceder y que tienen que ver con las fallas en la conectividad o los dispositivos tecnológicos, que eso de alguna manera también aumenta la atención de quien participa de un encuentro virtual. Si pensamos en los encuentros presenciales, también se vieron modificados, porque en aquellas circunstancias en las cuales podemos encontrarnos, tenemos que mantener una determinada distancia, tenemos que utilizar barbijos que cubren parte de nuestro rostro, que atenúan la intensidad de nuestra voz, que hace que muchas veces las palabras que expresamos no se escuchen con claridad, que ocultan la mímica facial, todos los gestos que expresamos y que nos permiten reforzar los sentidos que estamos tratando de expresar. Es decir, claramente la comunicación se ha visto afectada tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Sabemos que esto se replica en el contexto educativo, que las niñas y los niños han aprendido y continúan tratando de aprender desde la virtualidad y desde la presencialidad en estas condiciones. Y es bueno que lo tengamos presente, porque si se generan dificultades o inconvenientes en la comunicación, en la atención, en la comprensión o en la capacidad de expresarnos en este nuevo contexto a quienes ya somos grandes, mucho más hay que tener presente a la infancia y adolescencia, porque son sujetos que se encuentran en pleno proceso de crecimiento, desarrollo y aprendizaje, porque no cuentan con los mismos recursos comunicativos, lingüísticos,
lógicos, cognitivos y simbólicos que las personas adultas están desarrollándolos, desplegándolos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque lógicamente pueden surgir inconvenientes en el aprendizaje escolar que tengan que ver justamente con este nuevo factor ambiental que tiene que ver con la transformación que ha sufrido la comunicación, que es fundamental en el aprendizaje para construir y sostener el vínculo afectivo pedagógico con las y los docentes y para desarrollar las prácticas educativas. Porque puede suceder que haya niñas y niños, son habituales las consultas, que por ejemplo, les cuesta sostener la atención en las clases virtuales, que las mamás y los papás piden que no sean tan extensas o piden disculpas porque a veces no pueden participar de todas, digamos, y que esto no se convierta en un problema de esa niña o niño, porque es cierto que no se puede sostener la atención de la misma manera en la virtualidad que en la presencialidad. Hay instituciones que en el afán de cumplir con todas las horas de clases habituales, pretenden trasladar los horarios de los encuentros que sucedían antes en la escuela a la virtualidad. La mayoría de las niñas y niños no lo puede sostener, porque realmente eso se vuelve muy dificultoso. Sin contar que esto después puede traer otras consecuencias, porque ya también hay una mala predisposición a ese tipo de encuentros, ¿no? Cuando suceden de esa manera. Puede ser que en el contexto del aula, con el distanciamiento, los barbijos, las mascarillas y demás, haya dificultades para comprender, para escuchar lo que dice la docente, y esto genere obstáculos en el aprendizaje. Digo que es importante que lo contemplemos, porque si no sabemos que acá es bastante sencillo empezar a extender la lista de trastornos y de problemáticas del aprendizaje, y siempre adjudicarles la responsabilidad o las causas a las niñas y a los niños y andar buscando siempre dentro de ellas y de ellos esas dificultades. De hecho, bueno, hasta ya se empieza a escuchar nombrar esto de las niñas y niños pandemials, cuarentenials, ¿no? Tratando de clasificar a las infancias y adolescencias que nacieron en esta época. Lo cual es un disparate, porque no quiere decir que todas las niñas, todos los niños y adolescentes lo vivieron de la misma manera o vivenciaron los mismos efectos y consecuencias. Claramente, las niñas, niños y adolescentes han sido afectados en su subjetividad, en su salud en todas sus dimensiones, en sus posibilidades de interacción social y de aprendizaje por el contexto de la pandemia, pero eso no da derecho a clasificarlos de esa manera. Tendremos que seguir estando atentas y atentos para conocer cuáles van a ser las consecuencias y que van a ser singulares y particulares de cada sujeto. Si pensamos también en la pandemia, en términos un poco más generales y obvios, que por supuesto ha puesto en riesgo la salud de toda la comunidad, y también, tristemente, que ha mostrado con mucha más fuerza la desigualdad social, aquí también aparecen en juego otros factores que podríamos considerar ambientales y psicógenos en relación al contexto actual. Por un lado, están las infancias y adolescencias que aprenden a través de la mediación de pantallas y que no cuentan con las mismas experiencias que suceden en el contexto actual. Eso no se puede comparar. Todos los intercambios comunicativos, lúdicos, en los cuales niñas, niños y adolescentes comparten con pares y docentes, no es lo mismo que puede ofrecer una clase virtual. Más allá de todas las buenas intenciones y que sabemos que ese fue el modo de construir y sostener los aprendizajes en este tiempo. Niñas y niños y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, que no tienen acceso a la conectividad ni a los dispositivos tecnológicos y que las maestras y maestros se han ocupado de acercarles el material impreso, que han dado clases por la radio, que se les ingenian de las maneras que pueden, pero francamente esas niñas, niños y adolescentes están en desventaja, porque las prácticas educativas no pudieron sostenerse como debieran, porque en realidad viven en contextos de pobreza y de vulnerabilidad social. Entonces eso obviamente impacta en el aprendizaje escolar, porque no han tenido las mismas oportunidades que otras chicas y otros chicos.
infancias y adolescencias que han perdido familiares y afectos por la pandemia, o que si no los perdieron, transitaron situaciones muy dolorosas donde estuvo en riesgo la vida de algún ser querido. Entonces aquí aparecen en escena estos factores psicógenos, cómo eso impacta en su subjetividad. Hay muchas niñas, niños y adolescentes, por lo menos algunos que trabajan conmigo, que tienen mucho miedo, incluso han tenido mucho miedo de volver a la escuela. ¿Por qué? Porque a través de esas experiencias que les tocó vivir, muy tristes, eso afectó, digamos, su subjetividad, sus interacciones sociales, y por supuesto no podemos negar que eso tiene un impacto en sus posibilidades de aprender, como decíamos antes, porque están tratando de tramitar esa pérdida, ese dolor, esa ausencia. Niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo estando en sus hogares. Lo hablamos al comienzo de las clases. Tristemente sabemos que las infancias y adolescencias que padecen malos tratos, que pueden tener que ver con la violencia psicológica, el maltrato físico, el abandono o el trato negligente y también el abuso sexual infantil, acontecen en el contexto intrafamiliar. Y la escuela era un espacio de resguardo, de contención y por supuesto también de denuncia de estas situaciones. Se han incrementado estos casos en la pandemia. ¿Por qué? Porque lógicamente el hecho de compartir permanentemente el contexto, la cotidianeidad con toda la familia, digamos, si alguien antes ya era violento con esa niña o ese niño, esto hace que se incremente. Entonces, bueno, tenemos que tenerlo en cuenta porque esos sujetos están padeciendo una situación que tiene que ver con este contexto actual y que eso va a impactar en el aprendizaje escolar, ¿no? Entonces me parecía que Sara Paín nos permitía hacer este tipo de análisis en relación al contexto actual de pandemia y que por supuesto vamos a tener que seguir estudiando, investigando y profundizando porque esto no ha terminado y porque posiblemente niñas, niños y adolescentes nos muestren con el paso del tiempo el modo en lo que han vivido y cómo eso les ha afectado. Incluso me pasa con adolescentes, sobre todo, que manifiestan ahora dificultades para comunicarse e interactuar. Digamos, tienen algunas dificultades expresivas, por ejemplo, nunca fueron tímidos, ni nunca evitaron participar de espacios dentro de la escuela o otros extraescolares, y que, por ejemplo, empiezan a tener dificultades en la fluidez, que claramente tiene que ver con estas restricciones en las interacciones sociales. No es lo mismo todo el tiempo comunicarse en el contexto del hogar con las personas que nos conocen, que muchas veces son adultas o son hermanos mayores, que nos interpretan con claridad. Digamos, cuando las niñas, niños y adolescentes se encuentran con pares o con otras personas adultas, como son los docentes, y que no los conocen en profundidad, tienen que apelar a nuevos recursos discursivos, lingüísticos y comunicativos. Y la pandemia también afectó eso. Entonces empezamos a ver dificultades en la comunicación que esas niñas y niños antes no tenían, ¿sí? Y bueno, incluso otras niñas y niños más pequeñitos que a veces a través de su lenguaje muestran sus malestares, entonces tienen un habla más aniñada y de ese modo les tratan de decir a sus mamás, a sus papás que algo les está pasando. Pero bueno, digamos, en definitiva lo que tratamos de decir es que siempre debemos estar atentas a las niñas y a los niños y comprender la complejidad de los procesos del desarrollo y del aprendizaje. Y para ir así finalizando y compartiendo algunas reflexiones finales, les quería leer una cita de Gisela Untoy-Glitch, que por supuesto también hace cuestionamientos a estas perspectivas teóricas que tienden a poner el foco en la biología o en el interior de las niñas y niños para interpretar las dificultades del aprendizaje. Y entonces ella dice que resulta demasiado simple, por no decir simplista, esta concepción exclusivamente biologicista, porque se ignora que el aprendizaje es una de las áreas más complejas de evaluar de los seres humanos, plenos de subjetividad, sujetos constituidos por el lenguaje y por los saberes mediante la inmersión en la cultura y en la historia,
que pretenden ser transformados en cuerpos biológicos o, peor aún, ser reducidos a sus genes. Y esto vale también para el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita, que, digamos, desde esas perspectivas simplistas y reduccionistas, solo se atiende a las condiciones neurobiológicas de las y los sujetos, y la lengua escrita se vacía de significación y queda reducida a una técnica perceptivo-motriz. No, en realidad, para que las niñas y los niños puedan apropiarse de este nuevo sistema de representación lingüística, puedan construir la lectura y la escritura, puedan construir sentidos y relatos a través de lo que leen y lo que escriben, hay que entender que se trata de un proceso que es complejo, que es singular, que esos tiempos son siempre diferentes, porque diferentes son todas las niñas y todos los niños, que requiere del deseo de quien aprende, que para eso debe desplegar recursos comunicativos, lingüísticos, cognitivos y simbólicos, que se deben gestar desde la escuela intervenciones pedagógicas que promuevan las prácticas de lectura y escritura y aprendizajes significativos y reflexivos, que el contexto familiar también debe acompañar, brindando oportunidades y encuentros con los bienes culturales, y que por lo tanto los problemas que pudieran suceder en ese proceso no pueden siempre encontrarse en el interior de las niñas y los niños, y que no existen únicamente factores biológicos, orgánicos o genéticos como causas de estas posibles problemáticas. ¿Sí? Esa es una mirada a la cual cuestionamos permanentemente, porque sobre todo hoy se impone con mucha fuerza a través de los manuales de los trastornos mentales, de las neurociencias y del retorno de esta vieja etiqueta que es la dislexia, y que cada vez aparece un poco más en el contexto de la salud y también de la educación. Así que bueno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna intervención.